Resulta pues que el teatro espontáneo empieza a ser parte de los denominados teatros de participación. ¿Qué es un teatro de participación? Es todo aquel teatro donde el público hace parte de la actuación y hace parte de lo que se está narrando ahí. Es decir, el público hace parte entonces fundamental de estos teatros. Sin público, sin historias, no hay una representación. Entonces se rompe esa famosa cuarta pared que tiene el teatro convencional. Eso nos lleva a pensar entonces en un dispositivo no solamente tan amplio como diversos teatros espontáneos hay en Latinoamérica, sino también en unas técnicas y metodologías de trabajo comunitario y de intervención y de participación social, que es uno de los grandes objetivos que nosotros le hemos apostado al teatro espontáneo, pues no solamente como la práctica, sino también llegar a comunidades en Medellín y por supuesto pues también la pregunta pues en la academia, la pregunta por la formación de profesionales en lo comunitario, la pregunta por cómo abordar y entender problemáticas que tiene la ciudad y el país desde este dispositivo. Un gran fogón el teatro espontáneo, ¿no? que le devuelve a la propia comunidad lo que le pertenece, que es reescribirse una y otra vez, ¿no? Y transformar, por tanto, la posibilidad de su futuro y de su presente. En lo personal, en mi experiencia, yo me he dedicado muchos años en el contexto de la salud pública, ¿cierto? En centros de atención primaria, con personas, yo diría que están en lo sublime, ¿no? que habitan el dolor, ¿no? A partir de dinámicas de salud-enfermedad. En las experiencias de aplicación, bueno, ha sido tan diversa, ¿no? Mucho en salud mental, con grupos específicos de médicos, con trabajadores de la salud, mucho en el mundo de la educación. Algunos fines podríamos decir que son artísticos, como la búsqueda de una cierta estética en la construcción de escena, sociales comunitarios, en el desarrollo de comunidad, de encuentro, político, en esto de la concientización, de mirada crítica a la realidad social, y también con fines terapéuticos. También el teatro espontáneo construye salud, construye bienestar. De las temáticas fuertes que hemos trabajado, el derecho humano, que hemos trabajado en contexto educativo, en acompañamiento a personas víctimas de violación a derechos humanos, en la construcción de relatos, de memorias con respecto a la violación a derechos humanos. También hemos trabajado en otros contextos como el teatro espontáneo como un dispositivo de construcción de bienestar y salud social. Así hemos hecho un trabajo interesante que en la comuna de Villa Alegre realizamos algún trabajo de acompañamiento y de cómo la propia comunidad la invitábamos a que se volviera protagonista y pusiera en el cuerpo su propia historia. Entregar estas herramientas que vienen desde el teatro espontáneo, siento que les ha abierto un universo que traspasa, ¿cierto?, las herramientas de lo técnico teatral. Se genera una amplitud de la conexión con el individuo, se potencia el desarrollo del individuo, se potencia el desarrollo de las relaciones interpersonales y eso creo que a la gente le está sirviendo muchísimo para utilizarlo en sus distintas aplicaciones, en la educación, en la salud, en el trabajo sociocomunitario, que también ahí había un campo de desarrollo importante que no te lo había mencionado en cuanto a potenciar a las organizaciones sociales, a los dirigentes que muchas veces no tienen herramientas para trabajar la subjetividad que existe en una junta de vecinos, en una comunidad. Entonces de pronto estas herramientas son de gran utilidad para que ellos empiecen a ver cómo juntos pueden construir un mejor vivir. Una experiencia importante fue en 2017, que fue el sismo fuerte o terremoto fuerte último en Ciudad de México, en la comunidad de Cananea, en una alcaldía en Ciudad de México, en Iztapalapa, con vecinos de ahí que justo estaban damnificados y perdieron sus hogares. Estuvimos trabajando ahí los relatos de qué significaba formar parte de un movimiento en donde estaban buscando ser reubicados y tener pues casas y ya no correr peligro porque las casas estaban por derrumbarse. Esa es como una de las experiencias que fue más larga
y trabajábamos desde ahí, desde el teatro espontáneo y narrativa también. Lo que dio fuerza el trabajo es que entre vecinos se escucharan y escucharan cómo estaban sintiéndose a partir de esta situación y esta experiencia, y tener como un espacio también de acompañarse en comunidad, porque tenían asambleas en donde justo se organizaban para hacer manifestaciones porque el Estado no les estaba respondiendo, pero estos espacios eran como de respiro y como de escucha y de conocerse más también. Con el grupo que estoy, que es Ecos Deus, hemos hecho funciones en lugares, por ejemplo, en la cárcel, ¿no? En reclusorios, con reclusorios de mujeres, reclusorios de hombres. También últimamente una experiencia como súper interesante a la que me invitaron, que no es un grupo constituido, sino compañeras que hacen teatro espontáneo y teatro playback. Nos invitaron a un proceso de celebración, se puede decir, de un trabajo grupal de mujeres que vivieron violencia sexualizada, incestuosa. Entonces, al final del proceso, ellas quisieron tener como una ceremonia en donde tuvieran esta aplicación, que la conocen algunas de ellas, celebrando que habían trabajado este tema, ¿no? Esta situación que vivieron. Entonces, fue como muy movilizadora la experiencia, pero resignificando una vivencia que puede ser dolorosa y que a través del teatro espontáneo pudieron darle como otro significado y testimoniar también para invitadas e invitados que tuvieron. O sea, fueron personas importantes para ellas a esta función, y creo que eso potenció mucho el cierre de ese proceso. Cuando conocí el teatro espontáneo, algo que me gustó mucho fue la posibilidad de darle voz a los que no tienen voz y de que las funciones fueran únicas, porque surgían a partir de las historias de las comunidades. En la experiencia que llevo de Primavera, que son unos 5 años más o menos, el grupo ha podido trabajar con personas con discapacidad, con víctimas del conflicto, con estudiantes universitarios, por ejemplo, de psicología. Hemos estado con madres cabeza de hogar, también hemos estado con este público. Hemos dado voz a grupos vulnerables, a personas que, como decía al principio, necesitan tener una voz, ¿cierto? A partir de las funciones, contar sus historias, hacer algún tipo de catarsis. Dentro de esas funciones y experiencias que hemos tenido, recuerdo mucho una que hicimos en la Comuna 13, en el marco de la Operación Orión, porque la gente nos contaba sus primeras perspectivas de lo que era llegar, por ejemplo, a Medellín, de vivir ese contexto de violencia y de sentir esa transformación de la ciudad, por ejemplo, hoy. Recuerdo mucho también una función vinculada a una comunidad de un parque y biblioteca, porque como bueno, los ensayos del grupo en un primer momento fueron en un parque y biblioteca, entonces a partir de ahí nos comunicamos mucho con comunidades aledañas a los parques biblioteca, y hicimos una función con la corporación Amarte. Y Amarte trabaja con chicos y chicas con discapacidad, y nos contaban unas historias preciosas, por ejemplo, de sus primeros amores o de lo que era llegar a la fundación. Esa función fue muy emotiva, la hicimos en el marco de la Semana de la Inclusión de San Antonio de Prado. También recuerdo de forma reciente las funciones con la corporación Picacho con Futuro. Entonces, para ellos contar sus historias ahora de lo que ha sido la trayectoria casi de más de 30 años en el territorio y también tener un lugar en el foro ha sido importante. O sea, Transhumante siempre tuvo una vertiente comunitaria muy fuerte. Estuvimos con Colegio Liaona, con 300 jóvenes universitarios en la Universidad de Chile, con 200 jóvenes trabajando sexualidad, haciendo teatro foro, haciendo teatro de multiplicación, haciendo teatro de creación, teatro de debate, formato playback. Siempre estuvimos como en distintas menciones, Congreso de Arteterapia, pero yo diría que hay algunos hitos muy importantes, como fue la primera vez que un proyecto de teatro espontáneo en Chile gana un proyecto del Estado, una licitación del Chile Compra, donde nosotros ganamos para que el Estado financiara trabajo de teatro espontáneo con el Fondo Nacional de Salud, con el Departamento de Salud, y después derivó en un proyecto de 3 años de trabajar con las mujeres temporeras, trabajadoras agrícolas de temporada, las que levantan la fruta, haciendo
4 horas de trabajo de teatro espontáneo con ellas, con el Departamento de Salud Ocupacional, haciendo trabajo de teatro espontáneo en salud ocupacional y derechos laborales en salud. Fueron una experiencia maravillosa que yo atesoro profundamente, porque fueron hitos muy significativos de trabajo y que además se hizo una evaluación de impacto de la campaña nacional y el mejor evaluado de todos los elementos de la campaña fue el teatro espontáneo. Otro de los proyectos que yo te diría más comunitarios fue la implementación del primer diplomado de teatro espontáneo en Chile, universitario, en la región de Concepción, la 8ª región, donde se implementó un diplomado con certificación universitaria. Y por otro lado, también mencionar una coordinación que hizo Yani, donde fue la primera vez que 24 teatristas espontáneos se juntaron para facilitar a 400 profesores en un trabajo de salud ocupacional, de bienestar, en San Bernardo. Que fue una experiencia también muy maravillosa porque trabajar con tanta gente en una sintonía total fue muy linda. El teatro espontáneo nos hace vivir, nos hace salir del individualismo para construirnos comunidad. Cada vez que nos encontramos en cada espacio y en cada momento, somos un nuevo grupo, que tenemos que construirlo de nuevo desde nuestras vivencias afectivas. Otra relación interesante entre teatro espontáneo y feminismo es que para las prácticas feministas y las reflexiones feministas, el teatro espontáneo es una herramienta súper interesante porque puede ayudar a que salgan las historias, a poner el cuerpo, a mirar, a reflejarnos, a ver lo colectivo, lo comunitario, cómo se entreteje con lo individual. Entonces hay todo un mundo de posibilidades. Es que el teatro espontáneo abarca múltiples formas y maneras y dispositivos y realmente es una herramienta de sanación a nivel personal, a nivel grupal, a nivel colectivo, a nivel social. Tiene herramientas que han sido y están siendo muy practicadas y otras nuevas por descubrir. Una de las cosas que te sucede cuando vives algo muy difícil es que puedes llegar a pensar que estás solo, que estás sola. Y el teatro espontáneo lo que te devuelve es que haces parte de un colectivo y entonces te devuelve un tejido. Yo creo que este tipo de teatro aporta mucho a un país como el nuestro y en general América Latina, donde tanta gente necesita contar su historia, ser escuchada, verla representada, darse cuenta que tiene un lugar en el mundo y más un país que tiene tanto por sanar y por contar. Y es casi que mágico también hacer ahorita teatro espontáneo en un momento como el que vive Colombia actualmente.